Terremoto en Perú de 7.2. ¿Qué está pasando realmente en este país? Un fuerte terremoto de magnitud 7.2 sacudió este jueves 20 de agosto del 2026 el sur del Perú. El movimiento ocurrió a la 1 de la tarde hora local y tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, región de Ayacucho. Según el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú, el terremoto ocurrió a una profundidad de aproximadamente 108 kilómetros. El reporte oficial del IGP corresponde al evento IGP Censis RS 2026-0568, y aunque inicialmente los primeros reportes indican que no se había registrado daños importantes, durante las horas posteriores comenzaron a conocerse las primeras afectaciones. Se reportaron daños en viviendas. Uno de los reportes más importantes procede de la localidad de Puya, en el distrito de Coracora. De acuerdo con la información difundida por el RPP a partir de declaraciones del presidente del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, se produjo el colapso de paredes en 6 viviendas construidas principalmente en adobe. La información disponible indica que no hubo personas afectadas por estos colapsos. También se ha reportado desprendimientos de roca y algunos daños en viviendas de esta zona. Sin embargo, debemos ser muy cuidadosos con las cifras. Las autoridades continúan realizando la evaluación de daños y no sería responsable de presentar en este momento un balance definitivo. Pero la pregunta es, ¿por qué un sismo de 7.2 no produjo una destrucción generalizada? Esta es quizás una de las preguntas científicas más interesantes del terremoto ocurrido hoy. Cuando escuchamos magnitud 7.2, inmediatamente pensamos en una gran destrucción como la ocurrida hace poco en Colombia, pero la magnitud no nos dice por sí nada por cuanto los daños que se producirán por este terremoto. También debemos considerar la profundidad, la distancia hasta las poblaciones, la intensidad del movimiento del suelo, el tipo del terreno y la calidad de las construcciones. En este caso tenemos un dato especialmente importante: 108 kilómetros de profundidad. El terremoto se produjo muy por debajo de la superficie de la Tierra. Por eso, las ondas sísmicas tuvieron que recorrer una distancia considerable antes de llegar a las poblaciones. El IPG reportó una intensidad de 3 o 4 en Coracoa. Esto ayuda a explicar que un terremoto de magnitud 7.2 no necesariamente produce el mismo nivel de destrucción que un terremoto de igual magnitud ocurrido muy cerca de la superficie y de una zona densamente poblada. Los primeros daños conocidos también nos muestran algo fundamental. No solamente importa la fuerza del terremoto, también importa cómo están construidas las viviendas. Las construcciones en adobe pueden presentar una vulnerabilidad importante frente a movimientos sísmicos fuertes, especialmente cuando las paredes no cuentan con sistemas adecuados de confinamiento y refuerzo. Por eso, las viviendas ubicadas prácticamente en la misma zona pueden responder de manera completamente diferente durante el terremoto. Una puede permanecer en pie, otras pueden sufrir grietas y otras pueden experimentar colapsos en sus paredes. Esto demuestra que hablar solamente de la magnitud de un terremoto es insuficiente para comprender sus consecuencias. Este terremoto no se sintió solamente en las cercanías del epicentro. Los reportes indican que el terremoto fue percibido en diferentes regiones del Perú. Se sintió con mayor intensidad en los sectores cercanos a Ayacucho y también fue percibido en otras zonas del país. Incluso
de manera leve en Lima. Eso también tiene relación con la profundidad del terreno. Las ondas sísmicas generadas a gran profundidad, pueden propagarse a distancias considerables. Por eso una persona puede sentir el movimiento aunque se encuentre bastante lejos del epicentro. Otra pregunta importante que surgió inmediatamente después del terremoto fue si existía el peligro de un tsunami. Las respuestas de las autoridades peruanas dijeron que no. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el terremoto no generó ningún tsunami en el litoral peruano. Esto es importante porque no todos los terremotos de gran magnitud producen tsunamis. Para generar un tsunami importante, generalmente se necesitan un terremoto submarino capaz de producir un desplazamiento significativo del fondo oceánico. En este caso, el epicentro estuvo localizado en la región de Ayacucho, lejos del fondo oceánico, frente a la costa del Perú. Otra pregunta importante es, después de un terremoto de esta magnitud, ¿es posible que ocurran réplicas? Las réplicas son movimientos que se producen después del terremoto principal debido al reajuste de las rocas de la zona afectada. Pero aquí debemos hacer una aclaración muy importante. La ciencia puede monitorear estos movimientos, puede localizar los terremotos, puede calcular su magnitud y su profundidad, pero no puede decir con exactitud cuándo ocurrirá la próxima réplica ni cuál será su magnitud. Por eso debemos desconfiar de cualquier persona que asegure saber exactamente cuándo ocurrirá el próximo terremoto. El terremoto de Ayacucho es una nueva demostración de la enorme actividad tectónica que existe en el territorio peruano. Perú está ubicado en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta. La interacción de las placas tectónicas genera enormes esfuerzos en el interior de la Tierra. Durante largos periodos, estos esfuerzos pueden acumularse y en determinados momentos la roca puede romperse o desplazarse. Cuando esto ocurre, una enorme cantidad de energía se libera en forma de ondas sísmicas. Esto fue lo que ocurrió hoy en el Perú. A esta hora, lo más importante es diferenciar entre la información confirmada y los reportes preliminares. El balance todavía está en desarrollo. Lo confirmado por el IGP es magnitud 7.2, hora 13:00, profundidad 108 kilómetros, epicentro 35 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas y Ayacucho, intensidad 3/4 en Coracoa. Y entre las primeras afectaciones reportadas se encuentran el colapso de paredes en 6 viviendas de adobe en la localidad de Puya, además de reportes de desprendimiento de rocas y daño en algunas viviendas. Hasta los reportes consultados no se han confirmado víctimas mortales ni personas afectadas por estos colapsos. Pero la evaluación continúa y es fundamental porque las primeras horas después de un terremoto no siempre permiten conocer inmediatamente todos los datos. Ante un terremoto de esta magnitud, las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar cuidadosamente las viviendas y evitar ingresar a estructuras que presentan daños importantes hasta que sean evaluadas. También es importante estar atentos únicamente a la información proporcionada por los organismos oficiales. El terremoto de hoy en Perú demuestra una vez más que los terremotos no pueden predecirse con precisión, pero sí podemos estudiarlos, podemos conocer dónde ocurren, podemos conocer su profundidad, sus características de las ondas sísmicas y sobre todo podemos prepararnos mejor para la población.
porque los terremotos no se pueden detener, pero sus consecuencias sí pueden reducirse mediante la ciencia, su prevención y buenas construcciones. Y hoy la Tierra volvió a recordarnos que continúa en movimiento y nosotros tenemos una responsabilidad, entenderla. Muchas gracias a todos ustedes.